El parricidio más oscuro de Guatemala. Existen historias tan oscuras que parecen sacadas de una película de terror, pero que son reales. Historias que revelan hasta dónde puede llegar la maldad cuando el corazón humano se entrega a las tinieblas. El emisario. Un caso estremeció a todos. Un hijo asesinó a su propia madre y lo hizo como una ofrenda a la Santa Muerte. La víctima fue Carla Velázquez Morales, de 53 años, una madre, una mujer como cualquiera de nuestras madres, que jamás se imaginó que su propio hijo se convertiría en su verdugo. Y ese hijo, Pablo Estuardo Martínez Morales, de apenas 22 años, miembro activo de las pandillas. Mamá. ¿Por qué mataste a su mamá? ¿Por qué? ¿Se arrepiente? Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Jamás. ¿Se arrepiente? Jamás. Confesó que no se arrepentía, que lo hizo porque una voz se lo ordenó, y esa voz era de la Santa Muerte. Vecinos escucharon gritos, golpes, pero nadie podía imaginar la escena que se desarrollaba dentro de esas paredes. El joven atacaba a su madre, guiado, según él, por un mandato espiritual. Cuando fue detenido, no mostró lágrimas ni remordimiento. Pero esta historia no es solo un hecho aislado. En Guatemala y en muchos otros países, las pandillas no solo viven del crimen y el miedo, también se sumergen en rituales oscuros. Se habla de sacrificios, de pactos, de hechicerías que buscan invocar fuerzas que no vienen de Dios. La llamada Santa Muerte, adorada por algunos, no es una figura de bondad, sino un disfraz del enemigo, una trampa demoníaca que exige sangre y destrucción. La Biblia lo había advertido. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este crimen refleja exactamente eso, la influencia del ladrón, del enemigo de las almas, que arranca lo más sagrado, el amor entre madre e hijo. Joaquina asegura que días antes Carla le había compartido que le tenía mucho miedo a su hijo. La policía informó que Paulo es un peligroso líder de la pandilla del barrio 18. ¿Cómo llega alguien a cometer algo tan atroz? Todo comienza con pequeñas concesiones a la oscuridad, escuchar voces equivocadas, abrir puertas al pecado, dejarse arrastrar por falsas promesas de poder. Pablo, el joven asesino, ya tenía antecedentes criminales, ya estaba marcado por la violencia y finalmente cayó en la red más mortal. Creer que un espíritu de muerte podía darle lo que solo Dios puede dar: protección, respeto, poder. Pero lo que encontró fue condenación. El acto de este joven no solo fue un crimen humano, fue una rebelión directa contra la ley de Dios. Y como dice Proverbios 6:17, Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Ponte a pensar un momento. La sangre de una madre en el suelo, un hijo con el rostro endurecido, endemoniado, diciendo que lo hizo porque una voz lo mandó. Esa voz no venía de Dios,
era la voz de las tinieblas, de los demonios que buscan devorar lo poco que queda de humanidad en este mundo. Esto ocurre cuando un ser humano se aleja demasiado de Dios y abre su corazón a las tinieblas. Poco a poco deja de razonar con claridad y se deja arrastrar por aquellos que también viven en la oscuridad. El hombre sin Dios termina desagradándose, convirtiéndose en un ser sin sentimientos, sin temor, sin amor, semejante a una bestia irracional. La palabra lo confirma en 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sin la luz de Cristo, el ser humano pierde su verdadera esencia y desciende a un estado donde ya no distingue entre el bien y el mal. Sin embargo, por más oscura que sea esta historia, no debemos olvidar que la luz sigue brillando. La Biblia dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aunque existan pandillas, cultos satánicos y crímenes espantosos, la victoria final permanece a Cristo. Él vino a romper las cadenas, a destruir las obras del diablo y a rescatar a quienes se arrepientan y le entreguen su vida. Amigo, amiga, la muerte no da vida. Las maras no ofrecen salvación. Los pactos con las tinieblas solo conducen a la destrucción eterna. Pero Cristo en la cruz ofreció su propia sangre, no para esclavizarte, sino para liberarte. Hoy el mundo necesita escuchar este mensaje. Estos actos son malos, son perversos y no provienen de Dios. No sigas voces de muerte, escucha la voz de la vida, la voz de Cristo, porque solo en Él hay esperanza, solo en Él hay perdón y solo en Él hay una vida verdadera. Te ha hablado el emisario.